quiero que leamos Efesios, por favor. Vamos a marcar este versículo en nuestras Biblias, o si puedes en tu celular, en lo que tengas. Efesios 2:19. Efesios 2:19. Comienza con una frase que dice, así que. En la Escritura, cuando coloca estas frases, quiere decir que todo lo anterior está relacionado. Entonces, no podríamos leer este versículo solamente si no tenemos una idea del contexto que viene antes. ¿Y qué es lo que viene antes? Aquí Pablo está hablando a los de Éfeso del ministerio de reconciliación, de la obra de Cristo en la cruz. Está hablando de los que antes eran lejanos, que ahora son cercanos. Entonces, voy a leer rapidito para poner en contexto de qué está hablando Pablo. Versículo 12, voy a leer del 12 para llegar al 19. Pablo les dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Dios de los cielos. Perdón, me he equivocado. Al Padre. No dice al Creador, al Dios, a Jehová de los ejércitos, sino dice al Padre. Dice unos y otros. En el antiguo pacto el pueblo de Dios era Israel. Todos los otros no eran. No me pregunten por qué, le vamos a tener que preguntar al Padre cuando estemos con Él. Pero en el nuevo pacto, Jesús con la cruz dice que ha hecho un ministerio de reconciliación. ¿Y qué ha hecho? A los que estaban lejos, he aquí los que estábamos lejos, y a los que estaban cerca, los israelitas, los ha atraído y nos ha dado acceso al Padre. ¿A quién? Al Padre. Ahora el versículo 19 dice, así que, esto es como decir, esta es la consecuencia de toda la obra que Cristo ha hecho. Vamos a resumir el resultado de la obra de Cristo. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Ahora vamos a leer el 19. Dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Amén. Este es el resultado de la obra de Cristo, de la reconciliación que ha hecho Cristo, del acceso que tenemos al Padre por el Espíritu. Dice, ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Vamos a ir por partes. ¿Saben qué es un extranjero? Un extranjero es el que habita en un lugar donde no es su lugar.
Un extranjero es aquel que habita en un lugar donde no tiene los derechos de ciudadanía. Yo he estudiado en un país extranjero y por 6 años he vivido en un lugar donde he sido siempre extranjero. Entonces siempre hay un temor, porque decía, si me pasa algo aquí, no tengo los mismos recursos, derechos que tendría si estuviera en Bolivia. Y cuando cruzaba la frontera, porque era aquí cerquita donde he estado, cruzaba la frontera a Bolivia, ya me sentía como que, ya, bueno, aquí ya estoy. ¿Por qué? Porque es mi país. Porque aquí tengo derechos, aquí tengo recursos. ¿Por qué? Porque aquí tengo familia. Amén. Pero un extranjero es aquel que no tiene ningún derecho. Ciudadano. ¿Y un advenedizo qué es? Miren esta definición de advenedizo. Es aquel que mora al lado. Es aquel que mora cercano, pero no dentro. Está casi ahí, pero no está. Entonces este tampoco tiene derechos ciudadanos. Está como en la frontera, pero no está dentro del país. ¿Y qué es lo que hace? Dice, ya no somos extranjeros, ni advenedizos. ¿Qué somos? Conciudadanos de los santos. En Filipenses dice, somos ciudadanos celestiales. ¿Qué ha hecho Cristo? Nos ha hecho ciudadanos del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, para el reino de los cielos ya no somos extranjeros, ni somos los que estamos cerca, casi por entrar, pero no estamos dentro. Él nos ha metido por el beneplácito de su voluntad. ¿Crees que nos ha consultado? No, Él ha hecho toda la obra y nos ha introducido a nosotros y nos ha dado la ciudadanía del reino de los cielos. Amén. Cuando Jesús estaba con Pilatos, y Pilatos le decía, pero tu nación, tus principales sacerdotes te han entregado. ¿Acaso tú no eres rey de los judíos? Jesús, ¿qué le contestó? ¿Saben qué le contestó Jesús? Le dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Estoy aquí, pero no pertenezco aquí. Y dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Amén. Entonces, si ya no somos extranjeros en el reino de los cielos, si ya no somos advenedizos en el reino de los cielos, ¿de dónde somos extranjeros? Amén, de la tierra. Entonces, pero vivimos en la tierra. Entonces somos como una colonia de extranjeros aquí en la tierra. Amén. ¿Me siguen? Ya no somos extranjeros del reino celestial. Entonces tenemos que ser extranjeros de este reino terrenal. Entonces me gusta esta definición. Somos una colonia del cielo aquí en la tierra. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Amén. Somos una colonia de extranjeros que está viviendo en esta dimensión. Jesús decía, estoy aquí, pero soy de allí. Amén. Cuando eres extranjero de algún lado, no tienes raíces. Si somos conciudadanos del reino de los cielos, no tenemos raíces terrenales. Amén. En 2 Pedro hay un versículo muy interesante. No, perdón, es 1 Pedro 2:11. Miren lo que dice Pedro. Dice, amados, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos,
que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. En la otra versión es más claro porque dice: amados, ya que son extranjeros y residentes temporales en esta tierra, se refiere, amén. Ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos. Entonces no hay un extranjero. Somos como extranjeros, no está arraigada su raíz, no tiene una atadura aquí, no tiene una ligadura. Si Cristo con la obra de reconciliación nos ha hecho conciudadanos del reino de los cielos, quiere decir que no tenemos ninguna atadura ni ligadura terrenal. Esta es una verdad. Esta es la obra de la cruz. Esto está hecho. Nuestra fe va a hacer que lo podamos vivir. Amén. Quiero leer 3 respuestas que Jesús dio en una oportunidad cuando se cruzó con unos personajes. Está en Lucas 9, que nos da la revelación de cómo Él veía, de cómo Él se veía aquí en medio de la tierra. Sabemos que Él ha sido hecho hombre y Él ha vivido en esta dimensión. Y estas frases de Jesús como hombre nos va a dar una idea de la condición que Él tenía en esta dimensión. En Lucas 9, el versículo 57, hay una conversación que Jesús tiene con 3 personas en esta porción de la Escritura. En el 57 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino. Cuando la Biblia no dice el nombre, no dice nada, va a ser borrado seguramente, pero está escrito para que tengamos la revelación. Uno de ellos le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. En Mateo está la misma porción, y en Mateo dice que era un escriba el que le dice esto. Y un escriba era un maestro de la ley religiosa. Este era un religioso. Este no tenía corazón para seguirle a Jesús, pero veía el poder que tenía Jesús, veía los milagros que hacía y decía: Señor, te voy a seguir donde quiera que vayas. Y Jesús sabía que no tenía el corazón de hacerlo. Pero Jesús no le responde: no me vas a poder seguir. No, estás hablando macanas. No, ¿qué le responde Jesús? Miren el versículo 56. Y dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Qué hermosa respuesta. No es una queja. No se está quejando que Él no tiene nada. No, este es un poema. Esta es una declaración, es una verdad. Así vivía Él. No tenía ninguna atadura aquí en la tierra. Amén. Y esta respuesta desnuda el corazón de este escriba que lo quería seguir. ¿Crees que lo ha seguido? No, en lo absoluto. Pero esta es una muestra de cómo Jesús vivía en esta dimensión. Somos extranjeros en este lugar. Amén. No tenemos ninguna atadura. No hay algo que nos ate. No hay una ligadura que tengamos con esta dimensión. Él es nuestro ejemplo. No tengo dónde recostar mi cabeza. No se está quejando. Te está diciendo: esta es la forma de vivir aquí. Sigue el relato. Hay un lindo comentario de esto, porque
Spurgeon dice de lo que le contesta Jesús, dice: esta es una evidencia de cómo Jesús sabía cerrar la puerta y también abrirla, sabía cómo advertir al pretencioso en este caso, o aceptar al penitente. De hecho, el corazón de este escriba no era para seguirlo a Jesús. Amén. ¿Está bien? Amén. Ahora sigue el relato, pero es diferente. ¿Por qué? Porque en el siguiente versículo dice: y Jesús le dijo a otro: tú sígueme. Esto es diferente. El primero le dijo: Señor, te voy a seguir donde quiera que vayas. No tenía el corazón. Actúa en forma impulsiva, espontánea, y no tenía el corazón de seguirlo. Pero a este segundo, Jesús le mira y le dice: tú sígueme. Jesús conocía los corazones. Con seguridad este tenía el corazón para seguirlo. ¿Y qué es lo que le dice este segundo? Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Este tenía el corazón, pero tenía algo que hacer antes. Y analizando los comentarios de esta escritura, no se refería a que tenía que ir, cavar una tumba y enterrar al padre que había muerto. No, se refería a que su padre tal vez ya era anciano. Y él dice: deja que vaya, esté con mi padre, lo cuide, lo guarde hasta que muera y lo entierre, y ahí te voy a seguir. Este tenía otro corazón. Seguir a Jesús era lo correcto, pero guardar al padre anciano también era lo correcto. A diferencia del primero, que tenía un corazón incorrecto. Este estaba entre dos cosas correctas. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hermanos, Jesús pone la prioridad clara. Deja que los muertos entierren a los muertos. Está hablando de cosas espirituales. Deja que lo muerto que está, lo que espiritualmente está muerto, se ocupe de las cosas muertas. Y tú ven y anuncia el reino de los cielos. Amén. Miren qué lindas enseñanzas en las dos respuestas de Jesús. Hay una más. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Este también quería seguirlo, pero este también tenía algo antes de hacer. ¿Qué es despedirse de su casa? Es ir a su casa, poner en orden su casa, dejar todo en orden y después voy a seguirlo. No es así. ¿Qué le contesta Jesús? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No podemos mirar atrás. No podemos mirar atrás. Spurgeon dice: si quieres dejar las cosas del mundo, no pretendas ir a despedirte del mundo. Si quieres dejar las cosas del mundo, no tienes que mirar atrás. No, pero solo me voy a despedir. Dice: hemos visto a muchos que solo han ido a despedirse y ya no los hemos visto más. Hermanos, el reino es para mirarlo a Él y no mirar atrás. Amén. Mirar atrás es no condenarse, no tener... ¿Por qué? Porque hemos sido nacidos de nuevo, dice la palabra. Hemos sido hechos nuevos. Él ha asumido todas las deudas. Ya vamos a ver más adelante el llamamiento, el que tenemos, pero es un milagro que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. No miramos atrás. No puedes despedirte de algo que estás dejando. El pueblo de Israel en el desierto decía: uy, lo de Egipto, las carnes de Egipto, los puerros. Es como decir:
Miren, voy a ser vegetariano. Me ha caído la unción del pastor, voy a ser vegetariano, pero hoy me voy a despedir con un churrasco. No puedes ver atrás. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Su corazón lo tenía en otro lado. Se volteó a ver lo de atrás. Y en la Biblia claramente dice: cuídense, acuérdense de la mujer de Lot, dice, acuérdense. Entonces no vemos atrás. Amén. Miren estas 3 respuestas de Jesús con relación a nuestra vida en esta dimensión. Son 3 tesoros que tenemos para que sea una impartición en nuestra vida de cómo Él vivía en esta dimensión. Entonces volvemos a nuestro versículo de Efesios. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Amén. Amén, somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero no queda ahí. Aquí viene lo más hermoso. ¿Qué dice? Y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Este es el paso más hermoso. No queda en hacerte un ciudadano, no queda en darte un derecho ciudadano, sino que te hace miembro de su familia. Ahora, hay un versículo que en Efesios 1, por favor, vamos a leer Efesios 1. Dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5: en amor. ¿Puedes subrayar ese en amor? En las traducciones tiene un problema con esta palabra, porque algunos lo ponen en el versículo 4, otros lo ponen de otra manera, pero dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Este amor es el motivo divino de Dios para hacer todo. Amén. ¿Sabes qué significa que nos ha hecho miembros de su familia? Es que Dios Padre te ama a ti con el mismo amor que ama a Cristo, a su Hijo. El mismo amor del Padre con el Hijo. No entendemos la dimensión de la comunión que tiene el Padre con el Hijo. No entendemos, pero cuando dice ha sido hecho miembro de la familia de Dios, ¿qué quiere decir? Que Dios ha volcado el mismo amor que tenía por Cristo a ti. Y ese amor es el motivo, ese amor es el propósito divino de Dios para hacerlo todo. Hay una porción estamos en Efesios en el capítulo 2. Miren, hay un versículo que es también clave, porque voy a leer un poco nuestra condición antes de que Dios obre en nosotros. Efesios 2, el versículo 1 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No se asusten, esta era nuestra condición, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, ¿qué ocurre? Pero Dios, otra
otra cosa importante aquí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Este es el motivo de actuar de Dios. Él es amor. Él actúa por el amor. Él actúa porque te ama a ti y me ama a mí. Eso es lo que le ha movido a hacernos miembros de su familia, a adoptarnos como hijos suyos. Amén. Ese es el amor del Padre. No solamente va a transformar nuestras vidas, no solamente nos va a salvar. Hermanos, se trata de una relación donde el amor del Padre ha sido derramado de tal manera que ha conmovido todo, que ha pagado un precio altísimo y ha hecho una obra maravillosa. Es por eso que si alguien evangeliza con la frase ¿aceptas a Jesucristo como tu Salvador?, está vendiendo un evangelio escaso y barato. Dios Padre te ama de tal manera que te ha adoptado como hijo. La salvación será parte, pero no es el evangelio. El evangelio es que tenemos un Padre que nos ha amado de tal manera, que nos ha acercado, que nos ha atraído a Él y nos ha adoptado como hijos. Y no solo eso, porque un adoptado puede tener los recursos y puede tener la herencia, pero un adoptado no tiene la naturaleza y la genética del Padre. Dios no es así. Dios te ha dado su genética, te ha dado su naturaleza, te ha hecho nacer de nuevo. Es un milagro. Nos ha puesto en Cristo, nos ha dado la naturaleza de Cristo. ¿Saben cómo Cristo ha agradado al Padre? Y el Padre nos ama de tal manera que nos ha puesto en Él. ¿Para qué? Para que Él esté agradado también con nosotros. Esto es la gracia. Esta es la obra. Así que no podemos evangelizar vendiendo la salvación. Es mucho más. Está en juego el amor de Dios, del Dios Padre. Por eso la iglesia es una familia. Por eso las relaciones son de padres a hijos. Por eso Dios dijo, este es mi hijo amado. No dijo, este es el rey. No dijo, este es el sacerdote. No dijo, este es el profeta. Jesús era todo eso. Pero Él, después de 400 años de silencio, ve al Hijo agradándole en todo, y abre los cielos y dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. ¿Y crees que lo dijo por Jesús? No, no lo dijo por Jesús, lo dijo por nosotros. Nos está hablando a nosotros. El Padre nos está diciendo, este es el modelo, así tienes que vivir. Esta es la demostración del reino de los cielos. Cuando Juan vio a Jesús, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Era un hombre en esta dimensión. Y la iglesia tiene que mostrar a Cristo. Aleluya, ese es Cristo. No es con palabras, es viviendo. Amén. No es haciendo, no es obrando, es siendo. Cuando hablamos de adoptar, uno decía, de tal manera Dios te adopta que perteneces a una nueva familia y todo lo que tenías de tu antigua familia pierdes. ¿Qué quería decir eso? Pierdes como que si tenías alguna deuda con otra familia, ya no eres deudor, quedas libre de eso. ¿Saben la deuda que teníamos que pagar? ¿Tienes idea de lo que tendríamos que haber hecho si no éramos adoptados por Dios? Lo mismo que Cristo, más o menos. Más o menos. Otro dice, no, pero no podemos ser adoptados por Dios. No, pero si dice el versículo que somos adoptados por Dios. No, es que
Ya no somos adoptados por Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho nacer como hijos en su familia. Amén. Esa es una verdad también. Nacemos de nuevo. Amén. Nos ha dado un nuevo nacimiento. Somos nuevos. Pero, hermanos, en Jesús tenemos una dignidad tan alta que ni Adán al principio ha tenido. La primera creación no ha tenido esta dignidad que hoy tenemos. El Padre ha volcado de tal manera que nos ha entregado su genética y su naturaleza, y nos ha entregado la imagen de su Hijo, nos ha puesto en Él una dignidad tan alta que solo en Jesús lo tenemos. Ni la primera creación antes del pecado ha tenido esto. En Colosenses dice: en Cristo habita corporalmente toda la deidad. A ver, voy a repetir. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otra versión dice: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Esa ha sido la manifestación de Dios. Toda la plenitud de la deidad habita en un cuerpo humano. ¿Dónde? En Cristo. Lo podemos entender más o menos, pero lo peor es lo que viene, lo que sigue. ¿Qué sigue? Y ustedes están completos en Él. Aleluya. Aleluya. Toda la plenitud de la deidad en un cuerpo humano. ¿Y cuál ha sido el plan de Dios? Colocarnos en Él. Amén. El mismo Colosenses dice: tu vida está escondida en Cristo. Has nacido de nuevo en Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz es una muerte inclusiva. Hemos muerto en la cruz y hemos nacido en Cristo. ¿En qué hemos nacido? En alguien que está toda la plenitud de la deidad. ¿Y dónde? En un cuerpo humano. Aleluya, aquí, ahora. No es para más adelante. Somos ciudadanos del reino de Dios, tenemos derechos, sí. Y más aún somos miembros de la familia de Dios, sí. Hay un primogénito, sí, Cristo. Y los demás que somos hechos a su imagen. Hemos nacido de nuevo a su imagen. ¿Y qué tenemos? Acceso a toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Ahora vas a evangelizar y vas a decir: ¿aceptar la salvación? No, es mucho más que la salvación. No hay comparación. En el versículo donde dice: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3 está por si acaso, y dice: pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En la otra versión dice: piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Aleluya. Somos ciudadanos de otro reino. Ponemos la mira ya no en las cosas de la tierra. Nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Qué verdades más tremendas? ¿Qué provisión de Dios para su iglesia? ¿Qué provisión de Dios? Cristo es la provisión de Dios. La manifestación del Padre ha sido lo más profundo de su ser, que es su Hijo. Y en Él está toda la provisión para nosotros. Somos familia. Hubo una charla del pastor Fred donde decía: nos pueden considerar como el ejército de Dios, nos pueden considerar como el cuerpo de Cristo, nos pueden considerar como el templo del Espíritu Santo, y está bien, decía, o sea, son bíblicas estas formas.
o estas que nos considere la iglesia en estos aspectos. Pero hermanos, lo principal es que somos familia de Dios. Amén. Somos familia de Dios. ¿Y en qué se basa? Se basa en la relación del espíritu de paternidad. Se basa en el espíritu del Padre volcado hacia el Hijo. Se basa en el amor del Padre, que es el motivo de todo su obrar y actuar. Amén. Somos padres equipando a hijos. Tenemos padres que nos dan el ejemplo, que nos muestran su vida, que la unción baja, la paternidad baja de ellos. Y todos estamos llamados a recibir y a dar. El ministerio más grande de Cristo, ya hemos hablado de que el Padre lo mostró como hijo, no lo mostró como profeta, ni como rey, ni como sacerdote. El Padre lo muestra como hijo. Y el propósito más grande de Cristo en la tierra es que el Padre sea conocido. Amén. Ese ha sido el propósito más grande, que el Padre sea conocido. ¿Se acuerdan de ese versículo cuando ha resucitado Cristo y viene alguien y alguien lo quiere tocar y Cristo le dijo: no me toques todavía, porque no me he presentado a mi Padre, no me he presentado al que ahora es vuestro Padre? Amén. Él está siendo conocido al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino. Él es el acceso. El cuerpo partido ha sido el acceso a Dios, al Padre, ha abierto el acceso al Padre nuevamente. Entonces, este es el modelo que tenemos de familia, es de una paternidad, es de una relación de padres e hijos. El amor del Padre es el que mueve todas las cosas. Es muy importante esto. Lo hacemos todo por amor. Dios lo ha hecho todo por amor. El hermano Lorenzo, cuando dice: he conseguido que la presencia de Dios esté conmigo todo el tiempo de mi vida, dice: me ha movido a hacer todas las cosas por amor a Dios. Él era tan lleno del amor de Dios que dice: no me ha costado mucho, porque Dios me ha llenado de su amor y he aprendido a hacer las acciones más pequeñas que haga. Levantar una hoja del suelo, pelar una papa en la cocina, arreglar una sandalia, que eran sus actividades. Este monje ha empezado a hacer las acciones más pequeñas, todo movido por amor al Padre. Y esa es la manera, porque es por amor que el Padre ha hecho todo. Amén. Quiero hablar de algo que también es importante, introducir dos términos que son la habitación y el oficio. En una relación de familia es muy importante estos términos de habitación y oficio. Habitación es quién eres, es dónde vives. Oficio es qué haces, dónde trabajas. Amén. Habitación y oficio. Cuando funcionas en familia, la habitación, tu habitación es más importante que tu oficio. Hermanos, es más importante lo que somos que lo que hacemos. No vamos a poder cumplir nuestro oficio si no tenemos nuestra habitación bien cimentada, bien revelada, bien impartida. No podemos hacer sin ser. El pastor Radamés dice: la vida cristiana no se trata de hacer, se trata de ser. Entonces la habitación es lo que Dios ha hecho y Dios ha puesto. ¿Qué nos ha hecho? Ciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué más ha hecho? Nos ha hecho hijos suyos, nos ha hecho miembros de la familia de Dios. Esa es nuestra habitación.
El oficio será una consecuencia de nuestra habitación. Amén. Pero no podemos ir a cumplir nuestro oficio sin tener clara nuestra identidad. Hay un ejemplo tremendo en la palabra y se trata de Judas. Judas despreció lo que Jesús hizo por él. Jesús lo nombró como perteneciente a su círculo íntimo. Judas rompió este espíritu de familia. Despreció su habitación. Ponía más énfasis en su oficio y despreció la habitación. Por eso en la palabra dice, sea hecha desierta su habitación. Cuando Pedro habla de esto en Hechos 1, dice, sea hecha desierta su habitación. Menciona un salmo de David, que David escribe este salmo cuando es traicionado por un cercano. Y dice, sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Judas despreció lo que Jesús hizo por él, despreció su habitación y puso énfasis solo en el oficio. Entonces, esto tenemos que tener claro. Y cuando el Padre habla, no es algo teórico. Cuando Dios muestra a Cristo, no muestra como algo teórico, muestra una vida en medio nuestro, muestra un hombre en esta dimensión y dice, así es como deben vivir, pero está mostrando un ejemplo de vida. Amén. No está diciendo algo teórico, cumplan esto y así deben vivir. Pablo hace lo mismo cuando dice, imítenme como yo sigo a Cristo. Él no dice cómo debemos vivir, dice imítenme. ¿Por qué? Porque su vida era el ejemplo. Este es el ministerio del Padre. Este es el ministerio del Padre. Un padre no te va a decir en teoría cómo tienes que andar. No, su testimonio de vida te va a impartir. Dios ha hecho eso. Dios ha mostrado a su Hijo y nos ha dicho, así es. Esta es la forma de vida. Gracias a Dios que no ha confiado en nosotros y nos ha incluido en Él. Amén. Ese es por gracia. Estamos incluidos en Él. Primera Tesalonicenses, vamos a ver Pablo cómo escribe esto a la iglesia de Tesalónica y él les dice, en una parte dice, Pablo dice, nosotros hemos sido aprobados por Dios a esta iglesia. Y podía decirles, y estas son las instrucciones que deben seguir. Pero no hace así. Pablo dice, hemos sido aprobados por Dios. ¿Y saben qué? Esta es la mejor manera de ministrar. ¿Y cómo va a ministrar esta iglesia? Como padre. Amén. Y vamos a ver ahora un versículo donde él describe exactamente cómo ministra. Primera Tesalonicenses 2:11 dice, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos. Está hablando Pablo. El gran apóstol Pablo dice, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de ustedes y les encargamos que anduviesen como es digno de Dios, que les llamó a su reino y gloria. Tres cosas vamos a sacar de lo que dice Pablo. Exhortamos, consolamos y encargamos que anden como es digno de Dios. La palabra exhortar es acercar. No es empezar a ordenar, a dar instrucciones, a reñir. No, exhortar es acercar. Este es el ministerio del Padre. El Padre te acerca. Amén. ¿Cuál es la segunda? Consolar. ¿Qué es consolar?
el Padre te va a contar una historia. No te puede contar una historia cuando estás lejos. Imagínense un padre que acerca a su hijo, lo puede sentar en su regazo y le empieza a hablar. Eso es exhortar y consolar. La tercera y la más bella, la más importante, ¿qué historia le va a contar? Le va a contar el testimonio de su vida sobre Cristo. Le va a contar cómo es su vida de él con Cristo. Le va a contar lo real que es Cristo en su vida. Le va a dar un ejemplo de vida. Esta parte que dice, y les encargamos que anden como es digno de Dios. Esto es como que yo voy a ser un testigo fiel de la vida de Cristo aquí en la tierra. Amén. Este es el ministerio del Padre. Acercar, contar una historia, y la historia es su vida misma, lo real que es su vida con Cristo. Este es el ministerio al que Dios nos ha llamado. Hace poco he tenido una experiencia que ha sido una bendición. He visto la impartición de este ministerio de paternidad. He podido ver a nuestros pastores haciendo una impartición, exactamente esto. No eran las palabras, no eran las formas, era el poder del Espíritu del Padre derramado. Ha cambiado vidas. No hubiera podido explicar si no estaba ahí. No hubiera podido describir, aún estando ahí no lo puedo describir bien. Pero este es el espíritu de paternidad que tiene un poder. Por eso somos una familia. Por eso no somos una organización. No somos alguien que venimos y nos reunimos. Hay una relación viva entre nosotros. Por eso hay padres, por eso hay hijos. Hay padres equipando a hijos. Estos hijos van a ser padres. Sí, y ese es el llamado que Dios ha hecho. Así es como Dios se ha manifestado, así es como Dios se ha mostrado. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos por paternidad. Gracias por familia, Señor. Gracias por las relaciones que tenemos unos a otros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque te has manifestado y tu amor ha llenado todo, Señor. Ha sido tu amor el que nos ha atraído. Ha sido tu amor el motivo divino de tu obra. Gracias. Se ha impartido tu amor, Señor. Sea esa paternidad, la unción de paternidad, llene la casa, Señor. Llene la casa. Se vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Gracias, Señor, por la visión que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén.